¿Alguna vez te has frustrado porque sientes que no puedes liberar realmente la sensación esa tan incómoda que te genera cualquier situación? ¿Te ha pasado quizás que has querido liberar o soltar el juicio hacia una persona o hacia una situación que siempre se te repite y siempre te genera esa misma ira o esa misma incomodidad, esa misma culpa, esa misma vergüenza? Por ejemplo, cuando ves a mamá o a papá actuando de cierta manera que siempre te genera esa reacción, esa incomodidad, esa perturbación interna, aunque intentas perdonar y liberar, ¿te pasa, te frustra que siempre vuelves a revivir la misma situación y la misma sensación? Es porque no sabes utilizar el perdón. No tengo la voz a tope, pero bueno, tengo la energía y la fuerza de que hoy quiero dar lo mejor de mí. Es más, principalmente porque la conferencia de hoy para mí tiene algo muy especial, que es el verdadero uso del perdón. El perdón del que hablaba la Biblia, el perdón del que hablaban los antiguos maestros, el perdón del que habla un curso de milagros, el verdadero perdón. El perdón que te lleva a la conciencia de unidad. Este perdón del que hablan las Sagradas Escrituras es simplemente la comprensión de que aquello que liberes, el perdón que le des a la otra persona, realmente es una liberación completa solo para ti, no tiene nada que ver la otra persona. Comprendamos una cosa, cuando a partir de una situación o otra persona se genera en ti una reacción y esa reacción se apodera de tu mente, o sea, ya no puedes salir de ahí, te sientes atrapado o atrapada en ese sufrimiento que te nace a partir de esa situación, ha sido un simple error de niveles. La conciencia siempre está limpia. Cuando aparece la situación o esa persona actúa de cierta manera y a ti te genera esa reacción, hacer, va, esto es mentira completamente, esto simplemente es mi reacción, va, fuera, pum. Y la quito la sensación, eso es reprimir. Pero cuando actuamos a partir del perdón, significa que hemos visto un error de niveles. ¿Qué significa? Que lo que es del cuerpo es del cuerpo, lo que es de la conciencia es de la conciencia. Lo que es del cuerpo reconozco que es un mapa. Tu cuerpo a nivel celular, las reacciones que tiene, actúan a partir de un mapa preinstalado. ¿Cuál es el mapa? Tu patrón inconsciente, papá, mamá, lo que has aprendido de los abuelos, de las abuelas, de la abuela, lo que es todo tu árbol genealógico, tu ambiente. Todas las ideas que un día aceptaste como tuyas propias son las que nacen de tu cuerpo. No hay que reprimirlas, pero reconócelo como tal. El perdón es el reconocimiento de que la conciencia realmente debería estar limpia, que el mundo es neutro, pase lo que pase. Simplemente que tú tienes un mapa preinstalado que reaccionará hacia ciertas situaciones y personas según tu información. Está más que demostrado que todo ser humano es una información acumulada. Y ese patrón nace a partir de ciertas situaciones. ¿Para qué? Para evitar tu sufrimiento. Y para evitarlo el cuerpo genera la reacción. Pero lo que es del cuerpo es del cuerpo. Lo que es de la conciencia es de la conciencia. Ya está. Entonces, en el momento real en el que nace esa sensación, reconoces que es del cuerpo, la conciencia debería estar limpia y te pones a vivir esa situación, el famoso dejar ir del doctor David Hawkins, ese es el perdón. El verdadero perdón es perdonarte a ti mismo o a ti misma cuando nace la reacción. Aparece la situación, genero la reacción, reconozco que la reacción es mi mapa y como yo quiero vivir libre, como quiero vivir en paz, entonces reconozco que la conciencia debe estar limpia y vivo la sensación. Antes de explicarte entre la diferencia del perdón real y el perdón del ego, quiero darte un pasaje de la Biblia con lo que explicaré principal qué es el único verdadero propósito que tienes en este mundo. Liberar al Hijo de Cristo de toda su carga. ¿Qué es liberar al Hijo de Cristo de toda su carga? Lo vamos a ver. Dice en la Biblia, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvaros de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Vamos por partes porque esto tiene mucho donde mirar. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron sus antepasados. ¿Qué he dicho antes? Lo único que tienes que hacer en este mundo es soltar la mochila que te dejaron. Tienes que soltar esa mochila, tienes que soltar esas creencias limitantes, tienes que soltar ese patrón de pensamiento, tienes que soltar ese juicio que te cargaron en la mochila. Dice Héctor, todos no son papá y mamá y la familia, también el ambiente hace mucho, sí, pero para tú tener una percepción sobre el ambiente que te está rodeando ahora mismo, tienes que tener una base. Porque en la mente que no existe la culpa no puede sentirse culpable, es imposible.
Te voy a hacer una pregunta. Si tú no supieras que existe el sol, ¿podrías hablar sobre él? ¿O sentirlo? Podrías sentir el calor, pero no sabrías de dónde viene. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú vives desde las creencias, si no sueltas el juicio, siempre habrá una posición que defenderás siempre. Siempre habrá algo que defender, siempre habrá algo que te genera reacción, siempre habrá algo por lo que sufrir. Cuando vives en paz es cuando liberas todo. Al fin y al cabo dice la filosofía budista, volverás al nirvana, llegarás a la iluminación en el momento exacto en el que liberes todo tu karma. Todo tu karma es tu patrón. Decía en la Biblia, llegarás a Dios en el momento que liberes hasta el último cuadrante. Siguiendo con la frase dice, no fue pagado con oro ni plata los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Ni mancha. ¿Por qué? Porque no tira fuera. Cuando tú manchas es porque tiras la culpa, estás manchando lo que tienes enfrente, ya no estás viendo la verdad. ¿Esa persona te está tirando mierda? ¿Dónde tú te estás tirando mierda a ti? ¿Dónde tú no te estás haciendo caso? Deja de culpar fuera, deja de manchar, deja de ver el pecado en otra persona. Hay una frase que dice en un curso de milagros, deja de ver la paja en el ojo de tu hermano y empieza a ver la viga clavada en el tuyo. Entonces, cuando ves al Cristo en todas las personas, reconoces que no hay nada que no esté ahí porque no deba estar. Si está ahí es porque tú lo has atraído. Cuando ves desde la sangre de Cristo, que como dice la frase de la Biblia, quiere decir que realmente has reconocido que toda persona o situación que viene a ti resuena con tu sistema de pensamiento para hacerte ver una herida tuya, para que puedas liberarte. Para poder seguir hablando de esto, vamos a hablar entre la diferencia que hay entre el perdón del ego y el perdón real. El perdón del ego implica superioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú lo haces mal, pero como yo soy más guay, como yo soy más comprensivo, como yo quiero liberar, como me quiero volver a llevar bien contigo, te perdono. Pero sé que lo has hecho mal. El perdón real simplemente reconoce que esa experiencia le ha traído para eliminar un juicio y me perdono a mí. Y entonces libero mi patrón de pensamiento, libero mi juicio, libero aquello con lo que he condenado esa situación. Todo lo que viene a mí es complementario a mi herida. Todo lo que te genera vergüenza siempre se te repite, todo lo que te genera culpa siempre aparece. Todo lo que te genera miedo siempre aparece. Y se te repite el pensamiento, Todo lo que conecta con tu herida vendrá a ti. ¿Para qué? Para que elimines el juicio. ¿Y qué quiere decir eliminar el juicio? Es muy sencillo. Volver a decidir de nuevo. La vida es tan buena maestra que te pone la piedra tantas veces como te haga falta hasta que al final la quites de en medio. Dices que no me funciona el dejar ir a mí. No te funciona el dejar ir a ti porque lo estás haciendo desde la mente. La sensación sube a la mente genera más sensación, esa sensación genera más pensamientos, los pensamientos generan más sensación. Ahí es imposible soltar nada. Primero tienes que desidentificarte del pensamiento. Tienes que reconocer que cuando la sensación del cuerpo, que solo es un mapa, repito, solo es un mapa, solo es algo que se te dio así porque te tocó así. Porque ese fue tu papá y esa fue tu mamá y esos fueron tus abuelos y ese fue tu ambiente. Te tocó así porque ahí naciste. Ya está. En el momento en el que reconoces eso, puesto que es un juicio a través de tu sistema de pensamiento, quiero que te hagas lo que se llama la inversión de pensamiento y así comprender qué dice de ti, de tu sistema de pensamiento, eso que estás atrayendo ahora mismo. ¿Qué es la inversión de pensamiento? Si esta persona me ha puesto los cuernos, ¿dónde yo me estoy mintiendo? Cuando te sientas molesto o molesta con alguien, sigue estos pasos. Primero, identifica a la perfección de manera descriptiva, o sea, si hubiera una cámara, identifica cuál fue el elemento que más te molestó. Segundo, reflexiona sobre el juicio que has hecho. Pregúntate, ¿cuándo he hecho yo algo similar? Y busca un aprendizaje detrás de ese estrés. ¿Qué me refiero con esto? Cuando aparece ¿A qué digo esto? Que cuando aparece la situación, fíjate qué es lo que tanto te ha molestado de esa situación, qué es lo que ha hecho y dónde tú debes o integrar ese atributo que ha tenido esa persona, o debes aceptar que también te estás comportando de cierta manera así en otras situaciones. Esto es un ejemplo real, ¿eh? Me dijo, estábamos en la habitación e intentaba decirle aquello que pasó, una cosa, y todo el rato me lo discutía y no quería escucharme. Entonces yo le pregunté, ¿dónde huyes de escuchar ciertas verdades o cosas que quieren decirte? ¿Dónde deberías escuchar en lugar de directamente intentar implantar tu idea? Porque igual tú decías que él no era empático por no escucharte, pero tampoco querías escucharlo tú a él. ¿Dónde no te estás escuchando a ti y llevas tiempo sabiendo que debes hacer o decir algo? Y para mí la que fue más clave,
¿para qué realmente le necesitabas contar eso? ¿Era realmente imprescindible que lo supiera? ¿O tenía una importancia más allá por sentirte reconocido por esa persona? En conclusión, el perdón es la llave realmente que te liberará de todo juicio, es la llave que te va a liberar de toda sensación. Y el perdón no tiene nada que ver con la otra persona, es un reconocimiento directo de que todo lo que viene a ti es atraído por ti, por tu sistema de pensamiento, para poder aprender de ti mismo o de ti misma aquello que no podrías aprender sin esa persona que te genere o esa situación que te genere esa reacción. ¿Para qué? Para poder liberar. Tú naciste completo o completa. Es incoherente a nivel racional, sin hablar nada abstracto. Es incoherente creer que tú has nacido a medias. Has nacido completo o completa, pero te han condicionado de cierta manera a ciertos atributos. Y para eso viene el Cristo. Cuando dice mirar desde la visión de Cristo entregó su sangre, viene a decir que el Cristo, el que sí que conoce el que sí que conoce lo que eres en verdad, te atrae a todas aquellas cosas o personas que complementan con tus ideas, complementan. ¿Por qué complementa? Porque si yo tengo una herida de validación, vendrá alguien que me humille. ¿Me explico? Por eso complementa. Me atrae aquello que me complementa para poder reconocer aquellos atributos que he perdido por el camino. Que me he creído que he perdido.